Cuento número 5. El prodigio de los príncipes. El reptil levantó pesadamente la cabeza hasta la superficie del agua, maniobró sus anillos, enrolló su sinuoso y monumental cuerpo en la pasarela del puente Soberanía Nacional y lo elevó, para luego extenderlo hacia la escuela Francisca Reyes. Enseguida observó con cautela hacia todas las direcciones, como reconociendo el lugar. Parecía que buscaba algo muy apreciado y que había perdido en medio de la tormenta. Resopló energéticamente, con rapidez inusitada alargó el cuerpo y husmeó entre los edificios cercanos al del Ministerio de Economía. Luego volvió atrás y de un solo movimiento se estiró hacia el Instituto Ibueras en la ciudad gemela de Comayagüela, buscando en la oscuridad de la noche. La lluvia arreciaba con sus alfileres sobre las dos ciudades, y el río que las dividía encaramaba sus tentáculos más allá de los muladares, derribando de un solo tajo todo cuanto encontraba su paso arrollador. La colonia Soto se deslizó totalmente y el barrio El Chile fue borrado de la geografía por la acción devastadora de las olas. Hasta entonces me percaté que me había orinado en los calzones y que el terror realizaba juegos de matraca con mis dientes. No obstante, me repuse. Salí abruptamente de mi viejo Chevrolet, al que dejé abandonado cerca del puente Malol. Corrí hacia la torre que quedó de lo que fue la parte sur de la vieja casa presidencial, entre ella, y me escondí en la parte más alta para protegerme del asedio de las turbulencias. Allí, aterido de frío y miedo, me acomodé junto a una de las paredes y asomé la cabeza por la ventana que colinda con el río. El agua entonces había cubierto el centro de Comayagüela y las viejas casas coloniales caían como castillos de arena. Me acurruqué y pensé que la culebra que había visto era producto de mi imaginación, otro jueguito más de mi preledilirium tremens, que ya días vengo padeciendo de tanto beber ron con el pintor Dagoberto Posada, donde Tito Aguacate, que era una de las tantas fantasías que los periodistas recogían del populacho y que ahora hacían mella en mi endeble cerebro. En fin, eran tonterías mías, cuentos de camino real. Me consolé, pero el autoconsuelo duró poco, porque al volver a asomar y mirar hacia el río allí, entre la niebla y la lluvia espesa, rondaba la culebra. Sus anillos plateaban ante el brillo tenue de la luz que emitían las lámparas de neón que aún pendían de los postes del alumbrado eléctrico. Estaba erguida como una cobra árabe, viendo hacia todos los lados mientras bufaba lastimeramente, o al menos así lo oía desde lo más profundo de mi terror. Observé enseguida que el enorme reptil había centrado su penetrante mirada en la vieja torre donde me escondía. Fue entonces cuando me agaché desesperadamente, temiendo haber sido descubierta por el monstruo. Me cubrí el rostro con ambas manos, temblando como Dios manda. Enchufé sus bufidos, luego sus enormes fauces olisqueando por la ventana. En realidad, sentí morirme, sinceramente, pero tomando valor levanté la cabeza. Formé una ranura con mis dedos índice y anular y la miré directamente. Y, al otro lado de la ventana, babeando y sacando la lengua, ella espiaba con sus ojos viscosos, observándome con infinito detenimiento. Mis sentidos llegaron al paroxismo, y cuando ya salía en estampida como un condenado huyendo del patíbulo, escuché aquella voz ronca que, rajatabla, decía: «No huyas, pequeño mortal». Su voz, si es que así puede llamársele,
rebotó en las enlodadas paredes de la torre como estruendo de derrumbe. No voy a dañarte, agregó, con el timbre inconfundible de la desesperación. Pero el vozarrón, en vez de calmarme, aumentó mi terror y aligeré los pasos. No seas cobarde, no temas a mi forma, no hay tal como me miras, añadió persuasiva. El río aumentaba su caudal al igual que mi agitación, y es en ese instante cuando recordé con absoluta dificultad unas palabras que antes había leído en no sé qué viejo libro, y cuyo mensaje rezaba: enfréntate al misterio y desentráñalo. Entonces fue cuando me tranquilicé de golpe. Giré en torno a mis talones y retrocedí hacia la pared que tenía atrás de mis costados. Y con voz quebrada por el miedo le dije: ¿qué quieres, engendro inmundo del infierno? Mis convicciones teóricas de psicólogo marxista habían quedado hechas añicos desde el momento en que pronuncié aquellas palabras. No soy un engendro inmundo e infernal, pequeño mortal. No te dejes llevar por mi engañosa apariencia, me contestó el reptil. Su viscoso cuerpo, estirado, se extendía desde el río hasta la torre. Semejaba un enorme puente el caudal, que en aquel instante aciago se había convertido en lago, por las aguas que dejaba caer la tormenta tropical. Y no me llames pequeño mortal, porque mi nombre es Edgardo Antonio Rodríguez y me llaman Tony. ¿Oíste bien, horrendo animal? Dime, ¿cómo es que apareciste aquí? ¿Por qué poses el don de la palabra?, le pregunté, intentando hilvanar un discurso coherente. Es una historia demasiado larga. Cuando haya tiempo te la contaré. Con lujo de detalle contestó, con tono conciliador. Ven, quiero que me ayudes, agregó con vehemencia. Te tengo miedo, le manifesté. Mientras el cielo se desprendía, convertido en toneladas de agua sobre los tejados y haciendo desaparecer la luz eléctrica de la zona. No temas, Tony, lo único que deseo es que me ayudes. Necesito orientarme en este lugar y seguir buscando a Ninfa, la sirena, pues la he perdido de vista, dijo el reptil al borde del llanto. Mis emociones en ese instante eran encontradas entre el terror y la conmiseración al margen de todo tipo de racionalidad. Me tranquilicé una vez más e intenté reflexionar. Al menos me encontraba frente a un fenómeno inaudito que mis conocimientos no daban crédito. Pensé entonces que se trataba de mi predelirium, que era una de las tantas pesadillas que me sobrevenían después de mis borracheras. Convencido de esto último, decidí vivir la pesadilla, como solía hacerlo todas las noches. Si al fin del cabo mañana despertaría tranquilamente, me dije para tomar valor, y sin esperar más preámbulo, de inmediato me acerqué, ya sin temores, a la ventana de la torre. ¿Que te oriente? ¿Qué andas buscando a Ninfa? ¿La sirena?, le pregunté absolutamente tranquilizado. Sí, eso quiero, que me orientes, pues desconozco este lugar. Antes, Ninfa y yo vivíamos tranquilos en la laguna del pescado, pero la tormenta la llenó tanto que le abrió un enorme boquete al norte y se desparramó por esta ciudad desconocida para mí. Como ya te dije, aseguró, mientras acercaba más la cabeza a la torre. Desde aquí le miraba las dos antenas o cachos que la gente antes había descrito, las escamas y la piel verde intenso y viscosa como las algas de los ríos. ¿Cómo es que piensas y hablas como nosotros? ¿Los humanos? Cuéntame. Le solicité sin ocultar mi sorpresa. Afuera el río continuaba devorando personas.
casas, autos y enseres domésticos. Te advierto de nuevo que la historia es larga y no cuento con tiempo suficiente para contártela ahora. Al menos que me ayudes a orientarme y buscar a Ninfa, prometió la culebra, al tiempo que guiñaba un enorme ojo amarillo. Ajá, dime, ¿cómo te ayudo?, le pregunté desconcertado. Sube a mi cabeza y te sostienes de mis antenas. Luego tú me conduces por los sauces de lo que antes era el río. Agachó la cabeza y con un ademán reptiliano me invitó a que subiera. ¿Y qué tal si la historia es mentira y termina devorándome? Mejor vos búscala tú sola, le expresó a quemarropa. Puedo aplastarte ahora, destruir los restos que aún quedan de la ciudad y nadie podría detenerme, ¿no te parece?, argumentó el reptil mientras acomodaba parte de su cuerpo en la orilla del río, pero sin abandonar el enrosque en torno a la torre. Palpablemente se le dibujaban el dentado espinazo en el lomo. Pensé en que perdía con ayudar o a buscar a la pobre ninfa, si de todas formas mañana despertaría tranquilo de esta pesadilla. Bien, te ayudaré. Mientras tanto me cuentas la historia, ¿de acuerdo?, negocié, certero de que aceptaría. De acuerdo, pequeño mortal. Perdón, digo, Tony. Te la contaré poco a poco mientras buscamos. Ven, súbete a mi cabeza sin temor, agregó el animal, complaciente. Había olvidado para entonces que mi viejo Chevrolet estaba parqueado cerca del puente Malol, y seguramente para ese tiempo qué ratos había sido pasto de las olas asesinas del río, ahora convertido en mar embravecido. Acércate más para subirme y salir luego de esta pesadilla, le dije con absoluta confianza y temor alguno. Por supuesto. Se acercó pausadamente y bajó la cabeza como un viejo camello del desierto. Subí y me así fuertemente de sus antenas. Sentí la gelatina de su cuerpo ondulado. Luego se irguió en toda su dimensión. Arriba me tomó por asalto el vértigo y la lluvia azotándome. Desde allí aprecié la magnitud del desastre, los edificios destruidos y descarados de la antañona ciudad de Tegucigalpa. Me conmoví, quise vomitar, pero me contuve. ¿Por dónde empezamos?, gritó desesperado el animal. Comienza por contarme la historia y busquemos por el Ministerio de Educación, le propuse de inmediato. Está bien, busquemos. Escucha, la historia es sencilla. Se remonta muchos siglos antes de que se asentaran aquí. Los hombres que edificaron las civilizaciones que tú ya conoces. En el sur existieron dos reinados, uno en Ula y el otro en Uyuca, en el sur oriente. Era la época en que esta zona yace esta ciudad. Existía un enorme lago que conformaba un complejo con la laguna del pescado, ubicada en las estribaciones al norte de Ula, y aquí el reinado de mi padre. Ninfa, heredera del trono de Uyuca, y yo contraíamos nupcias en el momento en que ocurrió la tragedia, relató el reptil con emocionada nostalgia. Así que tú eres príncipe y Ninfa princesa, como en las viejas historias de hadas, le dije socarronamente, y obtuve por respuesta el endiablado movimiento de su cuerpo, que si no es porque me aferro a las antenas habría volado por los aires. Bicho mortal, ¿cómo te atreves a reír de mi desgracia, a dudar de mi historia, a compararla con insulsas historietas de fantasía? Me increpó con inusitada violencia. Cálmate, preciosa, dijo príncipe, cálmate y sigamos buscando. Le manifesté al tiempo que le sobaba delicadamente la viscosa cabeza. En el Ministerio de Educación no encontramos a Ninfa.
Entonces nos encaminamos hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social. La culebra, el príncipe, sumergió el cuerpo en las caudalosas aguas, cuidando de dejar en la superficie la cabeza, y con la velocidad del rayo llegamos hasta ahí. Te decía que en la laguna vivíamos tranquilos, hasta que ocurrió la tragedia, y ahí salimos arrojados por la fuerza descomunal de las olas, y nos arrastró la corriente hasta acá, y a la altura de este puente que ustedes le llaman Mayol. Perdí de vista a Ninfa. Ahora necesito encontrarla antes de que bajen las aguas y aparezca el sol, pues peligramos que los rayos nos vuelvan permanentes la forma, según los planes de la bruja, al borde de la consternación mientras yo le interrumpía. ¿Cuál bruja? Ahora es que existe una bruja, una sirena que es princesa y una culebra que es príncipe. No te digo, aclárame, si no me abstengo de orientarte. La culebra relató que los reinos de Ula y Uyuca vivían en completa armonía y que los reyes de ambos pueblos habían decidido unificar sus poderes mediante el matrimonio de sus hijos. Pero nadie contaba con la perversa y siempre bella bruja Balama, quien vivía solitaria en la isla de Jalaca, ubicada en los restos de lo que fue el mar de Esquías, región cercana a lo que es hoy la ciudad de Talanga, y se había enamorado del príncipe desde hacía mucho tiempo, haciéndoselo saber, pero éste la rechazó, dado el compromiso que mantenía con la princesa Ninfa. Entonces la bruja urdió un plan para evitar a cualquier costo el matrimonio. Al animal, en este tramo de la historia, se le quebró la voz. Una enorme lágrima rodó de su ojo derecho y se perdió en el caudal. Seguimos buscando por el Seguro Social, luego compasión por el Berrinche y el barrio El Chile, sin resultado positivo alguno. Abrigábamos la esperanza de que la princesa hubiese quedado enredada en el parque La Concordia. De lo contrario, se atravesaba el paso de Miramesi. Sería arrastrada por el enorme caudal hasta el Golfo de Fonseca, donde moriría por la acción depredadora de la sal o quedar convertida en sirena para siempre. Porque según el príncipe, ella se había acostumbrado al agua dulce. La desesperación cundió ya no solo en la culebra príncipe, sino que en mí también, porque ya iban a ser las 4 de la mañana. El sol pronto saldría y las aguas bajarían irremediablemente. Con la esperanza casi extinguida nos encaminamos al Parque La Concordia. Entonces llegó el día del matrimonio, continuó relatando el príncipe. Los habitantes de los dos reinados se congregaron alegres en torno a la laguna del pescado para presenciar la ceremonia. Estábamos ricamente ataviados, y en el momento en que un sacerdote real nos unía en matrimonio, se apareció Balama, la bruja de Jalaca, y sin mediar palabra, con su inmenso poder maligno, destruyó los dos pueblos con sus reinados y al lago que existía aquí junto a la laguna. Lo hizo desaparecer, convirtiéndolo en un cráter seco y pedregoso, precisamente aquí por donde ahora vamos. Al príncipe se le escuchó la voz con el quiebre del sufrimiento. Su cuerpo temblaba con la desgracia que vivía. Cálmate, encontremos a Ninfa, no llores. ¿Por qué me hace llorar también?, le sugerí al borde de los pucheritos. Divisamos el Parque La Concordia cubierto de agua. Solamente se miraban las copas de los árboles. El resto estaba sumergido. Después de la destrucción, la bruja Balama, que convirtió en el horripilante reptil que soy ahora, y a Ninfa en sirena, nos condenó a vivir cautivos en la laguna del pescado. Luego nos dijo que moriríamos cuando la laguna se destruyera al final de este milenio, por la acción de una tormenta tropical que ella misma provocaría. Y ya ves, la maldición se está cumpliendo, me dijo. Ya en el parque,
Buscamos por todos los escondrijos, atajos y copas de árboles, infructuosamente, tanto por la oscuridad como por el color chocolate de las aguas, que evitaban una mejor visión del panorama, que en esos momentos ya era apocalíptico. Habíamos perdido las esperanzas cuando se nos ocurrió gritarle, mas él, porque mi voz se la tragaba el estruendo del río. «¡Ninfa!», gritó el príncipe tan fuerte que hasta el término de desprendérsele lo que aún le quedaba del cerro el berrinche, formando un enorme dique que amenazaba con volver al lago que destruyó Balama. «Aquí estoy», contestó una meliflua voz que provenía del centro del parque. «Aquí estoy, mi amor, mi príncipe adorado», repitió emocionada la sirena princesa. «Oídme, príncipe, si me mira la princesa sirena, moriré. Según dicen, basta una mirada». Y le dije con profundo temor, «No, no temas, recuerda que ella no es una verdadera sirena. Solamente las verdaderas matan», explicó el príncipe. Llegamos hasta donde provenía la voz, y allí sobre la punta de la estela C estaba la sirena con su cuerpo tornasolado, lucía desgreñada, el pelo le caía hasta los senos, revuelto con chapas de cervezas, colillas de cigarros, bolsas plásticas y algas que se le adhirieron mientras era arrastrada por la monumental corriente desde la laguna hasta el Parque La Concordia. Ella me vio extrañada pero agradecida, según supe después. La princesa nadó desde la estela C hasta la cabeza del príncipe. Se sentó junto a mí y de la alegría los tres al unísono comenzamos a llorar. Eran las 4:30 de la mañana. El sol comenzaría a salir por el este. El peligro era inminente. Entonces la culebra príncipe, con la velocidad del rayo, regresó hasta la ventana de la torre. Agachó la cabeza y me invitó que bajara. La princesa feliz yacía en su cabeza. «Pequeño mortal, gracias. Solo hay otro favor que quisiera pedirte». La bruja Balama dijo que el encanto de la maldición desaparecería si un mortal pronunciaba al revés el nombre de una ciudad que sería fundada en el centro del cráter, y por lo que veo en esta ciudad que hoy es destruida. «Prueba a pronunciar el nombre de la ciudad», me dijo con desesperación. «Pero aquí hay 2 ciudades en una sola, Tegucigalpa y Comayagüela», le argumenté. «Tiene que ser el nombre de una sola ciudad», me contestó fatigado. «Pronunciadla, por favor», terció Ninfa. «Comenzaré por Comayagüela». El príncipe temblaba al borde de la excitación. Vi la belleza arremolinada en la cola tornasol de la sirena y suspiré. «Bueno, listos». «Al Guyamaco», grité al nombre de Comayagüela, y el encanto no desapareció. La tensión entonces comenzó a expandirse como reguero de pólvora entre nosotros. «Inténtalo con el nombre de la otra ciudad», me dijeron los príncipes al unísono. «A Palacigutec», dije, y allí inesperadamente, sin explicación de proceso alguno, la sirena y la culebra se transformaron en humanos. Al instante, sobrecogidos por la emoción, no dejaban de agradecerme una y otra vez. «Gracias, ya son las 5 de la mañana. Tenemos que marcharnos», me dijo el príncipe. «Príncipe, ¿cómo te llamas?», le pregunté a quemarropa. «Liquitimaya», me contestó, al tiempo que tomaba de la mano a Ninfa, y desaparecieron transportados por un rayo de luz roja. Quedé allí, junto a la ventana, desconcertado, al borde del paroxismo. «Suba», fue la palabra que escuché del salvavidas, que tomado a una cuerda me subió de la torre del Palacio Presidencial al helicóptero de salvamento que tronaba en el cielo encapotado de Tegucigalpa. El psiquiatra
Ya en el hospital, me dijo que para bien de mi salud debía intensificar el tratamiento, aunque solo yo sé que por primera vez enfrentaba un hecho al margen del pre-delirium tremens que padecía, tal como lo confirmaba una escama de la sirena trabada en el bolsillo de mi camisa empapada de agua.